todos bienvenidos al cuarto estudio de séptimo día. En el estudio anterior estuvimos hablando de el término del reino de los cielos y hablamos de que el reino de los cielos es un reino que empezará cuando el Señor Jesús regrese, que fue algo que estuvo profetizado, que fue profetizado desde el Antiguo Testamento como lo conocemos, y que es algo claro que no se ha establecido aún, que es un reino literal que el Señor Jesús va a venir a establecer aquí en la tierra. Además, vimos que la primera advertencia que el Señor Jesús le dio a sus discípulos cuando le preguntaron acerca de este evento de su regreso, lo primero que Él les dijo fue que iba a haber un gran engaño, que iban a aparecer muchos falsos maestros, incluso que iban a salir de los mismos iniciales que estaban con ellos y que tenían la doctrina sana, y que iba a haber muchos falsos profetas. La primera advertencia que el Señor le dio a sus discípulos cuando le preguntaron que qué señales iba a haber de que ya su reino se iba a establecer. Y llama mucho la atención porque vimos que esa advertencia del gran engaño de torcer la palabra con falsas doctrinas es algo que está claro en la Biblia que iba a suceder desde el siglo I después de Cristo. O sea, inmediatamente después de que el Señor falleció, resucitó, ascendió al cielo, ya en la palabra es clara que ese engaño sí iba a empezar a dar. Hablamos de que han transcurrido 2000 años, un poco más desde eso. Hablamos de la probabilidad de cómo en ese tiempo transcurrido, si desde hace 2000 años empezó a torcerse la palabra, cómo al día de hoy probablemente nos haya llegado información bastante, digamos, diferente al evangelio inicial que el Señor vino a dar. También hablamos de que en la palabra es claro de que antes del regreso del Señor Jesús va a haber un periodo que se llama periodo de tribulación, que va a ser un periodo de angustia y que inicia con lo que el Señor Jesús mismo llama principio de dolores, y que las cosas específicas que él menciona son que va a haber guerras, que va a haber pestes, pestilencias, que va a haber hambres y que va a haber terremotos en muchos lados. También vimos con la palabra que los fieles del Señor, los discípulos del Señor, van a estar en la tribulación. Lo vimos con la palabra. Además hablamos de la abominación desoladora, mencionamos de que es un evento que consiste en que va a haber una situación de idolatría en la ciudad santa, en Jerusalén, y que eso va a desencadenar que haya una guerra, un evento de guerra, donde Jerusalén va a ser destruida. Y terminando, hablamos de que el engaño más grande que va a hacer Satanás antes de que el Señor vuelva es que él va a simular la venida de un pseudo-mesías, y que ese pseudo-mesías va a engañar a muchos. Y hablamos de que por eso es vital que nosotros conozcamos la profecía del fin de los tiempos, porque la palabra nos advierte que si nosotros no estamos claros en eso, ese pseudo-mesías nos va a confundir grandemente y muchos van a ser engañados. Y la palabra dice que incluso los elegidos de Dios pueden ser engañados si no están claros en todo lo que su palabra dice. Así que al final vimos que el Señor describe su segunda venida de una manera muy clara que la hace totalmente diferente a cualquier falso profeta o falso Cristo, y principalmente a ese falso Mesías que va a venir. Y vimos que en Mateo 24 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, el Señor dijo que cuando Él vuelva, Él se va a ver como un relámpago y todo ojo lo va a ver. Y se va a ver desde el este hasta el oeste como un relámpago se ve en el cielo. O sea, Él va a aparecer en el cielo en una nube. Entonces, no hay forma de equivocarse cuando lleguen personas diciendo que ya Jesús vino y que está allá, que está en este lugar. No, porque cuando Él vuelva, todo ojo lo va a ver.
Además, vimos este pasaje, que lo voy a volver a leer, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, el Señor Jesús fue alzado, esto es cuando ya iba a ascender al cielo, estaba ascendiendo al cielo, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Aquí está describiendo cómo ellos vieron al Señor Jesús ascender ya en su cuerpo glorificado al cielo, y lo que dice es que él se elevó de la tierra hacia el cielo hasta que fue ocultado por una nube y ya no lo pudieron ver. Y los dos ángeles lo que les dicen es lo siguiente: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, la palabra nos aclara que el Señor va a venir de la misma manera, apareciendo en las nubes, o sea, nada más como subió, pero al revés. Él va a aparecer en las nubes, todo ojo lo va a ver, y Él va a descender de las nubes a la tierra, exactamente como Él fue ascendido en este pasaje. Entonces, hoy vamos a profundizar en los detalles que el Señor mismo dio de cuando Él va a aparecer en las nubes. Regreso del Señor Jesús, primera resurrección y arrebatamiento. Esta línea de tiempo ya empezamos a familiarizarnos la vez pasada. La vez pasada hablamos de que antes de que el Señor Jesús vuelva, va a haber un periodo de tribulación que va a durar unos años. Tradicionalmente se habla que son 7 años. Durante ese periodo de tribulación va a darse ese gran engaño que hablamos la vez pasada, donde va a aparecer un falso Salvador, un falso Mesías, que es lo que la Biblia también le llama el anticristo, y va a estar acompañado de un falso profeta principal que lo va a apoyar en todo lo que él haga, y ellos dos juntos van a generar un gran engaño, donde muchas personas van a ser engañadas. O sea, la palabra dice que muchas personas van a ser engañadas. Cuando termine ese periodo de tribulación, va a regresar el Señor Jesús. Más bien, el Señor Jesús va a volver para terminar la tribulación. Cuando Él vuelve es cuando se va a dar estos eventos, que ahora vamos a hablar con más detalle, que es la primera resurrección y el arrebatamiento. La vez pasada ya conversamos que la primera resurrección va a ser para los que murieron en Cristo, y el arrebatamiento va a ser para los que estén vivos y estén en Cristo, que van a ser transformados a un cuerpo glorificado. El milenio va a tener un final, y la palabra nos enseña claramente que después de que termine el milenio es cuando desciende el cielo y la tierra nueva a nosotros, que la palabra lo llama la Nueva Jerusalén. Y aquí hay un montón de detalles que vamos a ir estudiando con calma. Pero lo importante es centrarnos, que ahora vamos a hablar exactamente del retorno del Señor Jesús, las señales que Él dio, cómo va a ser, y eso está ubicado exactamente aquí. O sea, al final de la tribulación es cuando se da ese evento, y vamos a empezar a entrar en materia de esto. Entonces, hoy vamos a entender cuáles son las señales sobrenaturales claras que nos anuncian que el Señor Jesús ya está por regresar, porque Él mismo dio unas señales sobrenaturales. Vamos a hablar de ese esperado regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores, y vamos a contestar cómo es que viene el Señor Jesús, o sea, cómo va a ser ese evento. Vamos a contestar, ese evento de su regreso es un evento silencioso y oculto, como lo hemos visto en las películas, que es un evento así donde simplemente desaparecen los que le son fieles a Él. Es realmente un evento así. Vamos a contestar con quién viene el Señor, que la palabra nos dice eso. Vamos a ver qué es lo primero que el Señor va a hacer cuando regrese, cuando aparezca en las nubes. Y como punto número 3, vamos a hablar de cuál es
la conducta que la palabra dice que nosotros debemos tener ante su regreso? Vamos a contestar, ¿seremos todos sorprendidos por el regreso como un ladrón en la noche sorprende? ¿Y cuál debe ser, como les digo, nuestra actitud ante el regreso esperado del Señor Jesús? Entonces, vamos a empezar con las señales sobrenaturales claras que anuncian el regreso del Señor. ¿Cuáles son entonces esas señales sobrenaturales inmediatas antes de la venida del Señor Jesús? ¿Y cuándo ocurren? Vamos a empezar a leer Evangelio de Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. El Señor Jesús hablando directamente, y Él dice, después de la tribulación, después del periodo de opresión y de angustia que vimos la vez pasada, después de eso es que vienen estas señales. Y vean las señales. El sol se oscurece, la luna no da su resplandor, o sea, también se oscurece, y las estrellas caerán del cielo, dice el Señor. Y después dice, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces vamos a ir viendo y también con la palabra que sigue, cómo el Señor anuncia un periodo de oscuridad antes de que se dé ese gran evento de que Él regresa y aparece en las nubes donde todos lo van a ver. Recuerden la palabra tribulación, el término griego usado es thlipsis, y eso la vez pasada lo vimos, que significa un periodo de opresión, de aflicción y de angustia. Y vimos que en esa tribulación van a estar las personas del Señor, va a estar el pueblo de Dios presente. De hecho, la palabra dice que por causa de los elegidos, de los eclectos, vimos el término, el periodo va a ser acortado, pero ahí van a estar. Vamos a leer ahora Lucas 21, 26, que habla prácticamente, es el paralelo de eso mismo que el Señor dijo en Mateo, pero como lo narra en el Evangelio de Lucas. Leamos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ok, vean cómo vamos confirmando las señales que el Señor claramente dio. Señales en el sol. En Mateo dice, el sol se oscurecerá. En la luna, Mateo dice, la luna no dará su resplandor. Y en las estrellas, Mateo dice, las estrellas va a parecer que se caen del cielo. Y cuando esas señales se den, porque como les digo, esto es un periodo, la palabra nos enseña que va a haber un periodo de oscuridad muy grande. Y que eso anuncia que el Señor ya va a aparecer en las nubes. Y dice que cuando ese periodo se dé, la gente va a tener gran angustia. Van a estar confundidos. Ahora, esto es muy interesante porque veamos este término confundidos. El término en griego es aparría y eso significa estar perplejo. O sea, lo que dice es que la gente va a estar perpleja por lo que está viendo. Que el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor y esa situación en las estrellas. Ahora, es muy importante porque cuando uno se va a buscar lo que la palabra dice originalmente cuando habla de gentes, es un término que se refiere, por decir así, a la gente que no conoce al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque los que conocemos al Dios verdadero vamos a saber que esto va a pasar. Entonces, esas personas que van a estar
perplejas por lo que están viendo van a ser las personas que no tienen idea qué es lo que está pasando. Esa gente lo que va a decir es, ya se va a acabar el mundo y la tierra va a ser destruida. Pero nosotros que conocemos la palabra del Eterno, que conocemos la palabra del Señor, ya sabemos que eso se va a dar. Entonces, señales en el sol, en la luna, en las estrellas, la gente perpleja, porque vea lo que dice después. Va a haber un bramido del mar y de las olas súper intenso. Y los hombres van a estar tan asustados, como les digo, los que no conocen esto y no conocen al Señor, van a estar desfalleciendo del temor por lo que va a pasar. Y vea lo que dice, las potencias de los cielos serán conmovidas. Este término potencias, en griego es dinamis. Y aquí el Señor lo que está diciendo es que Él mismo que colocó todos esos astros en el cielo y que tienen, dinamis significa el poder intrínseco que algo tiene por sí mismo. Ustedes saben que el Señor es el creador de todo y Él puso todos los astros, Él armó el universo. Y Él lo que está diciendo aquí es que eso en los cielos va a ser conmovido, va a ser agitado. Por eso es que se va a dar todo esto. Por eso es que Él va a decir, o sea, ahí la gente va a entender que eso solo lo puede estar haciendo Dios. Porque Él va a ir incluso a cambiar lo que Él naturalmente hizo. Va a hacer que el sol no brille, va a hacer que la luna no dé su resplandor. Y la gente va a ver como si las estrellas cayeran del cielo. ¿Y qué va a pasar? Ustedes saben que las mareas dependen de, digamos, de la luna, incluso dependen del sol y dependen de la rotación de la Tierra. Entonces, como las potencias de los cielos van a estar conmovidas, va a haber un poco de desequilibrio en eso. Todo lo que es las mareas van a empezar a volverse desordenadas. Entonces va a haber un bramido del mar que va a ser tan llamativo, aquí como lo dice, bramido del mar y de las olas, que va a ir acompañando todas estas señales. O sea, va a haber incluso probablemente maremotos y un desequilibrio grandísimo en el comportamiento, digamos, de las mareas. Y dice la palabra que la gente, los que no conocen al Señor, no conocen la profecía, no tienen idea de lo que está pasando, van a estar perplejos de lo que les va a pasar. Pero nosotros vamos a saber, porque estamos estudiando su palabra y su palabra es verdad. Entonces no vamos a estar confundidos. Vamos a leer lo que dice Zacarías 14, 6 al 7. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Muy bien, vean qué interesante, Zacarías, un profeta del Antiguo Testamento, como nosotros lo hemos conocido, siglos antes de que el Señor Jesús naciera y viniera por primera vez, el Padre a través de este profeta le da esta palabra y él profetiza exactamente lo mismo de lo que estamos hablando que el Señor vino a decir. Y vea lo que dice él. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Es lo mismo que hemos estado viendo. El sol no va a dar su resplandor. El sol va a dejar de brillar y la luna no va a dar su resplandor. Va a ser un día de oscuridad antes de que Él aparezca en su segunda venida. Dice que no va a ser ni de día ni de noche. ¿Por qué? Porque si el sol no brilla y la luna tampoco, no podemos saber si es día o noche. Pero vea lo que dice después. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ese habrá luz está diciendo, después de esa oscuridad, al caer la tarde, lo tradujeron en Reina Valera, va a haber luz. Esa luz que va a aparecer va a ser la señal del Hijo del Hombre en las nubes.
Y quiero que veamos este término que se tradujo como al caer la tarde. Este término es hebreo, porque esto es en Antiguo Testamento, y el término en hebreo es erev. Y realmente lo que significa más claramente ese término al caer la tarde es el periodo ya de la puesta del sol, donde inicia la noche. Entonces, vean qué interesante es esto, porque en cierta forma la palabra sí nos está diciendo, nos está dando una pista de en qué momento es que va a aparecer esa luz, esa señal del Señor en el cielo, cuando Él ya va a volver. Y este es un término muy importante que después lo vamos a usar para entender otras cosas. Y aquí les puse también este otro término que es como la contraparte de erev, que significa la puesta del sol, donde inicia el periodo de noche de oscuridad, que es boker. Ese es un término también en hebreo. Y este término significa más bien el amanecer, cuando ya empieza el día. Entonces quiero que empecemos a familiarizarnos con estos términos hebreos, porque después vamos a entender algo muy importante, y es que el Señor no cuenta los días como nosotros estamos acostumbrados a contarlos. Yo sé que esto es medio enredado, pero eso después lo vamos a entender, porque el Señor no cuenta el tiempo, ni los días, ni los meses, ni los años, como nosotros estamos acostumbrados al calendario gregoriano, que es el que se usa ahora. Para adelantarles un poquito, para el Señor, un día empieza con la puesta del sol. O sea, por decirles algo, ahorita, con la puesta del sol de ahorita, para el Señor ya el día cambia al día siguiente. Entonces, para el Señor los días empiezan con el periodo de oscuridad y terminan con el periodo de luz hasta el atardecer del día siguiente. Pero ese es otro tema que después vamos a profundizar un poquito para entender cosas muy importantes. Vamos a leer lo que dice otro profeta del Antiguo Testamento de este mismo evento. Leamos Joel 2, 31, 32. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Como les digo, vean, los profetas del Antiguo Testamento profetizando, valga la redundancia, siglos antes de que el Señor viniera. Ellos están hablando de parte de Dios qué es lo que iba a pasar. Por eso la palabra dice que esa segunda venida, ese misterio, se va a revelar en la séptima trompeta, como el Señor lo reveló desde tiempos antiguos a los santos profetas. Y vea lo que dice Joel, el mismo evento de oscuridad. El sol se va a convertir en tinieblas, el sol no va a brillar, la luna en sangre, o sea, se va a poner oscura, ya no va a dar su resplandor. Y esto va a pasar antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Como ya hemos mencionado, el día postrero, como lo llamó el Señor Jesús, el día de la ira, el día de Jehová, el día del Señor, todos son sinónimos y todos se refieren a la segunda venida del Señor. Y ya hemos hablado que la palabra habla del día de ira, y aquí vean que dice también el día espantoso de Jehová, pero ya hemos mencionado que ese día va a ser de ira y de espanto para los que no quieren nada con el Señor, para los que lo han rechazado, para los que no quieren absolutamente someterse a Él. Pero va a ser un día de alegría y de redención para los que lo estamos esperando. Vea lo que dice la palabra. Esas señales van a pasar antes de que ocurra ese día. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ahora veamos esta palabra salvo. Esta palabra salvo
el griego es malat, y lo que significa es escapar, poder escabullirse o poder ser liberado. Entonces esta palabra lo que nos está diciendo es, cuando pase todo eso es porque ya viene el día grande y espantoso de Jehová, donde Él viene con ira contra los impíos. Pero todo aquel que ya tenga al Señor y que invoque su nombre, va a poder escapar, escabullirse o ser libre de toda esa ira que el Señor trae contra los que han querido destruir la tierra y no han querido nada con Él, como ya lo hemos visto. Y después dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Y esta palabra salvación es muy parecida a malat, la que está arriba, peleitá, y también significa poder ser libre de eso o poder escapar de eso. Entonces el Señor está diciendo, los que me están esperando saben que va a pasar esto, van a saber de ese día de oscuridad antes de que el Señor regrese. Pero ¿qué es lo que pasa? Los que lo estén esperando a Él son los que van a saber eso y van a poder invocar el nombre de Él. Y esos que invoquen el nombre de Él son los que van a poder escapar de la ira con que Él viene. Porque Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de justicia. Y Él da a cada quien lo que merece. ¿Qué es lo que pasa? Ya para este nivel, ya las personas van a haber tenido la oportunidad de haber oído de Él, van a haber tenido la oportunidad de aceptar someterse a Él, pero ya van a haber decidido que no. Y los que han decidido que no, ya van a haber sido engañados por todo el plan que Satanás tenía. Porque después vamos a ver, cuando profundicemos en Apocalipsis, que la palabra nos enseña que los que rechacen al Señor y no quieran someterse a Él, que todas las cosas que Él nos pide que nos sometamos son para bien y son buenas. Los que no quieran someterse a Él van a caer en el engaño. Y ya a este nivel, cuando todo esto empiece a pasar, ellos ni siquiera van a tener idea de qué está pasando y no van a poder invocar su nombre. Pero los que conocemos vamos a saber y vamos a poder invocar su nombre. Y el Señor nos dice, todo el que invoque mi nombre va a poder escapar de ese día de la ira. Más bien lo voy a poner a salvo. Y vamos a ver cómo es que Él nos va a poner a salvo. Vamos a leer lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vean qué impresionante es la palabra del Señor. Hemos leído diferente palabra desde los profetas del Antiguo Testamento hasta el último libro de la Biblia, hablando de exactamente el mismo evento. Después vamos a verlo con detalle, los sellos de Apocalipsis, pero aquí está hablando del sexto sello. Son 7 sellos. Y aquí en el sexto sello se nos narra exactamente lo que hemos venido viendo. Esas señales de oscuridad. Aquí agrega que va a haber un gran terremoto, acompañado con eso. El sol se puso negro como tela de silicio, el sol ya no va a brillar. La luna se volvió toda como sangre, la luna no va a dar su resplandor. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vean lo perfecta que es la palabra del Señor, donde nos narra el mismo evento, tal vez con palabras diferentes, pero cuando uno junta todo,
empieza a tener un contexto completo de la perfecta palabra de Dios, donde uno se da cuenta que es imposible que su palabra no haya sido inspirada. Es demasiado claro cuando uno empieza a ver estos detalles. Vamos a leer Apocalipsis 6, 15, 17, que es exactamente lo que sigue después de lo que acabamos de leer. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Muy bien, entonces veamos lo que dice acá. Vimos en el anterior que aparecen las señales de oscuridad, hay un terremoto exactamente antes de que él aparezca. La gente que va a estar en tinieblas va a estar perpleja. Va a decir: ¿qué está pasando? El mundo se va a acabar. ¿Por qué está pasando estas cosas tan fatales? Y vea lo que dice acá. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, se esconden. ¿Por qué? Porque todos esos poderosos va a ser la gente que está y que han adorado a la bestia. Van a estar adorando a ese falso Mesías que los engañó, a ese anticristo que vino justamente a simular un gobierno del mundo como Jesús realmente lo va a hacer. El anticristo va a aparecer. El anticristo lo que quiere es imitar lo que el Señor Jesús va a venir a hacer, porque Él es un engañador y un mentiroso. Y Él lo que va a hacer es aparecer y justamente va a establecer un gobierno mundial. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor Jesús va a hacer realmente cuando Él vuelva. Nada más que antes va a ver eso de manera engañosa. Y todos esos reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, van a estar de parte de ese engaño. O sea, van a estar realmente también engañados, van a estar en tinieblas. Y cuando pasen todas esas señales, van a estar perplejos y son los que van a querer esconderse. Y van a decir: caigan sobre nosotros, montes y peñas, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, el día postrero, el día del Señor, el día de Jehová. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pero ¿qué nos dice a nosotros los que estamos en luz? Que vamos a saber de esas señales y vamos a poder invocar el nombre del Señor y vamos a poder librarnos de ese día de su ira. Entonces, viendo esas señales tan claras que están por toda la palabra, desde los profetas, el mismo Señor lo habló cuando estaba aquí, hace 2000 años, y además se lo repite a Juan en Apocalipsis. Vamos a sintetizar cuáles son. Ya vimos que el Señor dice que el sol se va a oscurecer. O sea, va a llegar el punto en que el sol no va a dar luz. Imaginen, si el sol no da luz, no hay día. Por eso dice el profeta Zacarías, que va a ser un día que no habrá ni luz clara ni luz oscura. Va a ser como si no fuera ni de día ni de noche, porque la luna tampoco va a dar su resplandor. Esto, pónganse a analizarlo. Esto es una oscuridad profunda que está narrando el Señor antes de que Él aparezca. Vamos a ver como si las estrellas cayeran del cielo. O sea, eso quiere decir que tampoco vamos a ver la luz de las estrellas. Analicemos esto. Es que realmente es un periodo de oscuridad completa, porque después va a aparecer la luz, que es su señal en las nubes. Las potencias de los cielos van a ser conmovidas.
Y toda esa agitación de las potencias de los cielos va a generar un descontrol en todo lo que es el mar y las olas en las mareas. Entonces, 5 señales muy claras. Incluso en Apocalipsis se nos suma una más que dice que hay un gran terremoto antes de esto. Un terremoto muy, muy fuerte. Pero grabémonos esto, mentalicémonos y tengamos esto presente. Antes de que el Señor ya vaya a aparecer en el cielo, en las nubes, en el cielo atmosférico, en las nubes, va a haber mucha oscuridad. Entonces, por eso es que los que estamos en luz, los que conocemos su profecía, vamos a saber cuándo su venida es inminente. No vamos a poder decir, es este día a tal hora, pero vamos a saber cuándo es inminente. Y ahora lo vamos a ver esto con palabras. ¿Y qué nos dice el Señor? Nada más para recordar que cuando todas estas señales ya estén presentes, los que estemos en luz vamos a poder invocar su nombre y vamos a ser liberados, vamos a poder no ser parte de esa ira. El Señor nos va a salvar de esa ira con la que Él viene. Vamos a ver exactamente cómo el Señor Jesús describió el esperado regreso de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, su regreso, cómo Él lo narró directamente. Vamos a responder, ¿cómo viene el Señor? ¿Con quién viene? ¿Y qué es lo primero que hace cuando Él regrese? Vamos a leer al Señor hablando en Mateo 24, 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor viene narrando esas señales de oscuridad del sol, la luna, las estrellas, y dice, y después de que eso pase, va a aparecer esa señal milagrosa del Hijo del Hombre, o sea, Él, en el cielo atmosférico. Y entonces todas las tribus de la tierra, cuando lo vean, se van a lamentar. Muchos van a decir, lo que en algún momento me dijeron era cierto. Los que lo estamos esperando vamos a estar asombrados de ver el poder con que Él viene. Y dice, y verán, para que empecemos a ver que esto no es un evento silencioso, escondido, que nadie se da cuenta. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es un evento majestuoso que después de un periodo de oscuridad va a haber luz y el Señor sobrenaturalmente va a hacer que todos puedan ver esa señal donde Él aparece en las nubes viniendo con poder y gran gloria. ¿Y qué hace el Señor? Envía a sus ángeles con gran voz de trompeta. Tal vez una mejor traducción es con un gran sonido de trompeta. O sea, vean que el evento ni es invisible ni es callado, por decirlo así. Lo van a ver y más bien va a haber un gran sonido de trompeta, dice la palabra. Y Él manda a sus ángeles, ¿para qué? Para juntar a sus eclectos. Ya vimos esta palabra en el estudio anterior, que son los escogidos de Dios. Veamos aquí la palabra juntarán. Esa palabra juntarán, en griego es episunago, y significa reunir a unas personas con otros que ya están reunidos. ¿Ok? Pues aquí ya empezamos a entender que el Señor aparece en las nubes y aquí nos dice que viene con sus ángeles. Ahora vamos a ver otro versículo y también vamos a ver que viene con otros. Ahora lo vamos a ver. No viene solo,
Él viene con un gran ejército de sus ángeles. Va a haber un gran sonido de trompeta cuando eso pase, porque más bien Él quiere que todo el mundo se entere y todo ojo lo verá. Así es como el Señor narra su regreso aquí a la tierra. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Marcos, el Señor también hablando de esto mismo. Marcos 13, 26, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces el Señor igual, esto es como lo narra el Evangelio de Marcos. El Señor viene en las nubes con gran poder y gloria. No suena para nada como un evento escondido, ¿verdad? Donde la gente no se entera. Envía a sus ángeles para que junte a sus escogidos, a sus eclectos de los cuatro vientos. Cuando la palabra dice los cuatro vientos, es como decir de los cuatro puntos cardinales. O sea, de todo lado. Él va de todos los cuatro puntos cardinales, Él manda a sus ángeles para juntar a sus escogidos, para reunir a sus escogidos con Él, con los que ya viene Él reunido. Y dice, desde un extremo del cielo hasta de la tierra hasta el extremo del cielo. Porque vamos a ver que el Señor lo que hace es, ahora vamos a ver cómo es que junta a sus escogidos y Él lo sube a las nubes para que lo recibamos ahí. Pero ahora vamos a ver más detalle con la palabra esto. Leamos ahora Mateo 25, 31, 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El Señor Jesús hablando dice, cuando yo venga en mi gloria, porque ya he sido coronado Rey de Reyes, y vengo con mi cuerpo glorificado, y vengan todos mis ángeles conmigo, dice el Señor, vengo a sentarme en mi trono de gloria. Isaías profetiza que el Rey de Reyes, que es el Rey prometido, iba a reinar desde el trono de su ancestro David. El trono de David fue en Jerusalén. Desde ahí es que el Señor va a reinar. Él dice, yo me voy a venir a sentar en mi trono de gloria. Y todas las naciones van a ser reunidas y los voy a separar. Las ovejas de los cabritos. Esa separación es rapidísima, porque es cuando es este evento donde Él dice que va a juntar a sus escogidos. Él va a juntar a sus ovejas en ese momento cuando aparezca. Ok, entonces vamos a seguir aquí, porque el Señor narra entonces cómo viene, que va a enviar a sus ángeles a juntar a sus escogidos, y después sigue narrando esto. Leamos Mateo 24, 40, 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ok. Vean que aquí el Señor lo que está describiendo es el evento del arrebatamiento. Él está describiendo cómo está separando a esas ovejas de los cabritos mediante el arrebatamiento. Él está diciendo, va a haber dos hombres en el campo, a uno lo arrebato, lo transformo en cuerpo glorificado y el otro se va a quedar. Dos mujeres van a estar trabajando en un molino, a una la arrebato y la transformo, pero hay otra que se va a quedar. Leamos lo que dice Lucas 17:34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Ok, otro ejemplo de cómo Él arrebata y transforma a uno
y otro se queda. Y él dice en aquella noche. No es que él aquí esté diciendo que va a ser específicamente en la noche. En aquella noche se refiere más bien en un momento de oscuridad. De todas maneras, si no hay luz, o sea, si no tenemos lo que nos marca el día de la noche, el sol y la luna, no podemos saber si es de día o de noche. El Señor lo que dice, en ese momento de oscuridad, cuando yo venga y ya haya luz, va a pasar esto. Entonces vean como aquí él narra claramente, o sea, en el mismo Mateo está narrado el arrebatamiento por el Señor Jesús, nada más que él no le llama arrebatamiento. Esto es importante comprenderlo porque hay personas que enseñan que el arrebatamiento solo lo menciona el apóstol Pablo. Y realmente el arrebatamiento está en muchas partes de la palabra, dicho de diversas formas. Y vamos a ver cómo esto se compagina perfectamente con lo que dice el apóstol Pablo en 2 de sus cartas. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo sobre el arrebatamiento en 1 Corintios 15:51. Aquí el apóstol hace esta narración de lo que le revela el Espíritu de lo que va a pasar. Es importante que le pongamos atención a esto, es largo, pero es importante porque esto es lo que más mencionan las personas que hablan del arrebatamiento y que dicen que esto es lo que habla de un arrebatamiento pretribulación. Ahora que ya vimos lo anterior, veamos esto para que ustedes vean que esto es el mismo evento que hemos estado viendo. Y nos va a quedar claro que el Señor habló de eso después de que habló de que pasó la tribulación, de que se dieron las señales de oscuridad, que ya le apareció y después narra que uno es dejado y el otro es tomado. Entonces leamos lo que dice el apóstol en 1 Corintios 15, 51, 55. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ok, pongamos atención aquí, por favor, porque esto es vital entenderlo. Esto parece a veces como un trabalenguas, ¿verdad? Habla en corrupción, mortalidad, inmortalidad. Y si nosotros no tenemos claro estos conceptos, no vamos a entender un montón de cosas de las que Pablo habla. Entonces, vea, vamos a desmenuzar esto y no es complicado. Pablo dice, les voy a contar un misterio. No todos dormiremos. Esta palabra que Pablo usa de dormiremos es por decir, hablar de morir de la primera muerte, de la muerte del cuerpo. Dice, no todos van a morir, no todos van a estar muertos, los fieles del Señor no todos van a estar muertos cuando el Señor vuelva. Pero los que estemos vivos vamos a ser transformados también. ¿Transformados cómo? Del cuerpo corruptible o mortal que tenemos ahorita a un cuerpo incorruptible o inmortal. Vea lo que dice él. Esto sucede en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. Ocurre esa transformación. Y dice cuándo va a pasar. Dice que eso pasa a la final trompeta. Cuando veamos con detalle las trompetas en Apocalipsis, vamos a ver que ahí claramente dice que la final trompeta, que es la séptima, es cuando el Señor Jesús vuelve y aparece en las nubes. Entonces, él está narrando este evento en la final trompeta, en la séptima, cuando el Señor vuelve. Es el mismo evento. Entonces él dice, los muertos, o sea, los que estaban dormidos, van a ser resucitados incorruptibles. O sea, van a resucitar, pero en un cuerpo incorruptible e inmortal. Y estamos hablando, obviamente, los fieles del Señor, ¿verdad?
pueblo verdadero del Señor. Y nosotros los vivos también vamos a tener ese cuerpo incorruptible, nada más que es una transformación de cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible. Entonces, al final, sea que la persona fiel al Señor ya haya muerto o esté viva, el resultado final es obtener un cuerpo incorruptible. Y vea lo que dice Pablo después, porque es necesario que esto corruptible, o sea, que este cuerpo mortal que ahorita tenemos, se vista de incorrupción. O sea, se transforme a ese cuerpo inmortal. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y después dice, y cuando eso pase, cuando ya esto corruptible se vuelve incorruptible en cuerpo incorruptible, que es inmortal, entonces ahí es donde la palabra que conocemos se va a cumplir. ¿Cuál palabra? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué significa sorbida es la muerte en victoria? Es como decir, la muerte fue vencida. Sorbida es como decir, fue devorada. O sea, fue tragada como de un sorbo. Fue inmediatamente devorada. ¿Por qué? Porque se venció la muerte. El cuerpo corruptible se convirtió en un cuerpo incorruptible que ya es inmortal y no puede morir. Entonces dice, la muerte es devorada. Tenemos victoria sobre la muerte cuando eso pasó. Y dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? O sea, es como diciéndole a la muerte, ya usted no puede hacer nada. ¿Dónde está su victoria? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? O sea, como por decir así, ¿cuál es el arma de la muerte? Es el pecado. Entonces, los que llegan a obtener este cuerpo incorruptible, lograron vencer ese aguijón. Lograron vencer el pecado a través del Espíritu Santo, que es el poder de Dios operando en nosotros para vivir en justicia. Y después dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí les quiero comentar lo siguiente, vean. Si buscamos esta palabra sepulcro, el original es Hades. Entonces, esto es muy interesante porque vean, la palabra realmente nos habla del Hades y del lago de fuego. Y esto es importante entenderlo porque muchas veces la palabra Hades, que eso después lo vamos a ver con detalle, es un lugar espiritual, que después vamos a entender mejor, que en la palabra que nosotros conocemos a veces se traduce como infierno y a veces se traduce como sepulcro. Entonces aquí lo que está diciendo es, ¿dónde, oh Hades, está su victoria? Porque en el próximo estudio vamos a comprender que las personas que mueren, que el cuerpo muere, van al Hades. Van al Hades. Entonces, por eso aquí Pablo está diciendo, los que logren esta transformación a cuerpo incorruptible, le pueden decir al Hades, tenemos victoria sobre ustedes. No tenemos que ir al Hades. Entonces recuerden esto, la palabra nos enseña sobre el Hades y sobre el lago de fuego, que es un concepto incluso que vamos a ir renovando con la palabra, sobre el concepto que tenemos grabado en nuestra cabeza de infierno, pero eso lo vamos a ir viendo con calma. Vamos a leer ahora el otro pasaje en Tesalonicenses en el que Pablo habla también de este arrebatamiento. Leamos 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Perfecto. Un pasaje un poquito largo también, pero muy, muy importante ponerle atención. Las personas que dicen que hay un arrebatamiento pretribulación sacan este pasaje. Y ahora que nosotros lo analizamos en contexto con todo lo anterior, podemos entenderlo. Vean otra vez. El apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los que murieron, para que estén tristes como otras personas que no tienen nada de esperanza. Obviamente aquí estamos hablando de los que murieron en Cristo, ¿verdad? Porque dice el Señor, y ponga atención aquí, o sea, dice el apóstol Pablo inspirado por el Señor, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, pongamos atención a esto porque vea, la palabra nos está diciendo que Dios va a traer a Jesús de vuelta a nosotros, a la tierra, ¿verdad? Pero nos está diciendo que junto con Jesús, Dios va a traer a los que murieron en él, a los que murieron en Cristo. O sea, Él nos está diciendo, Dios va a enviar a Jesús y Jesús viene, o sea, va a traer a la tierra también a los que durmieron en Él. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que el Señor Jesús va a traer las almas de los que murieron en Él cuando Él venga. Después vamos a ver más palabras con detalle. Yo sé que estoy de paciencia y no puedo ver todo hoy, pero después en la próxima vamos a entender esto mejor. Entonces vean qué interesante, porque la palabra nos enseña que el Señor Jesús vuelve, aparece en las nubes, viene con sus ángeles y además trae las almas de los que murieron en Él. ¿Por qué? Porque los va a resucitar. Les va a dar un cuerpo, pero glorificado. Vea lo que dice después. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, Pablo está aclarando aquí, esto es revelación del Espíritu. Que nosotros que estemos vivos cuando Él venga, que habremos quedado hasta la venida de Él, no vamos antes que los que murieron. Porque ya sabemos que el Señor viene con las almas de los que murieron o los que durmieron. Y después describe exactamente como el Señor describe su segunda venida. Dice que Él viene con voz de mando, con voz de arcángel, un evento magno, y con trompeta de Dios. Con gran sonido de trompeta, como lo vimos antes. Va a descender del cielo, viene con los ángeles y con las almas de los que murieron en Él, y los que murieron en Él los resucita primero. Luego, los que vivimos, los que estemos vivos, van a ser arrebatados y transformados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibirlo en el aire. Uno va a recibir a alguien que viene. O sea, si alguien viene de otro país, que usted lo va a recibir al aeropuerto, es porque viene acá. Entonces, la palabra lo que nos dice es que nosotros vamos a ser arrebatados. La palabra arrebatados es harpazo en griego. Y eso significa que va a ser tomado muy rápidamente. Porque ya vimos que esa transformación del arrebatamiento de cuerpo corruptible a incorruptible es como un pestañeo. Es rapidísimo.
Entonces seremos transformados rapidísimo para ir con ellos en las nubes donde está el Señor, en las nubes, ¿verdad? Las nubes no es el cielo donde habita el Padre. Las nubes es en el cielo atmosférico. ¿Por qué? Porque la señal de Él va a aparecer ahí. Y Él quiere que todo ojo lo vea y Él se va a mostrar con su pueblo verdadero. Entonces la palabra lo que nos dice es que vamos a ser arrebatados con ellos en las nubes y lo vamos a recibir en el aire. Vamos a recibir al Señor que viene de vuelta. Y así estaremos siempre con el Señor. Porque el Señor viene acá a establecer su reino y los que Él les dio un cuerpo glorificado van a estar con Él y le van a servir a Él y van a gobernar con Él. Y de ahí en adelante siempre vamos a estar con Él. En el milenio y cuando termine el milenio, cuando venga la nueva Jerusalén, también vamos a estar con Él. Entonces vean cómo este versículo que se ha usado para enseñar un arrebatamiento pretribulación, cuando lo vemos en contexto con todo lo demás, queda claro de qué está hablando el apóstol Pablo. Este estudio es muy importante que ustedes lo vuelvan a ver, la grabación, porque es mucha información. Yo sé que aquí damos mucha información a la vez, pero esto es necesario, porque solo así podemos ver las verdades que están en la palabra. Ahora, la Escritura nos dice en qué lugar geográfico descenderá el Señor Jesús. Vamos a leer Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este es el capítulo 14, que es el último del libro de Zacarías. Y ese capítulo es muy, muy bonito. Les recomiendo que saquen el ratito para leerlo. Es corto. Y ahí Zacarías, como les digo, siglos antes de que el Señor viniera por primera vez, ya Dios está diciendo lo que va a pasar miles de años después de que el Señor vino por primera vez. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta, y ahora lo leímos antes, que Zacarías empieza hablando de ese periodo de oscuridad antes de que Él aparezca. Después narra que el Señor va a venir y que va a pelear contra los que habían peleado con Jerusalén, que eso lo vimos la vez pasada. Pero vea lo que dice. En ese momento, sus pies se van a firmar sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén. El monte de los olivos queda al este, digamos, de la ciudad de Jerusalén. La vez pasada mencionamos que queda como a 2 kilómetros de donde estaba el templo de Jerusalén. Ahorita lo que está es el muro de los lamentos. Y vea, Él viene con tal poder, que vea lo que dice, el monte de los olivos se va a partir por en medio, hacia el oriente, hacia el occidente, y hacia un valle muy grande. Entonces, vean que la palabra nos enseña, porque es que esto es como un rompecabezas. Nosotros tenemos que tener un contexto muy grande de toda la escritura para ir juntando las piezas. La palabra nos enseña que el Señor aparece en las nubes, que viene con sus santos ángeles, que viene con las que murieron en Él para resucitarlos primero, que arrebata a los que estén vivos y son de Él para recibirlo también en las nubes, y después nos enseña que Él va a firmar sus pies sobre el monte de los olivos. Ahora, no nos dice exactamente cuánto tiempo después. O sea, yo no les puedo decir, esto pasa minutos después de que ya resucitó y arrebató a todos. Pero dice que Él afirma sus pies sobre el monte de los olivos. Después vamos a ver también que la palabra nos enseña que el Señor escogió el monte de Sión para vivir ahí. Eso es algo lindísimo. Después lo vamos a ver con palabras. El monte de Sión es otro monte que queda un poquito más hacia el sur, digamos, del monte de los olivos, pero queda también muy, muy cerca de donde estaba el templo de Jerusalén.
Ahora vamos a hablar del punto 3, que ya es el último punto, que dice que vamos a comentar acerca de nuestra conducta ante el esperado regreso del Señor. Primero vamos a responder, ¿quién es el único que sabe el tiempo exacto en que viene el Señor Jesús? Y estamos hablando el día exacto y el minuto exacto o el segundo exacto. Vamos a leer Mateo 24:36, el Señor mismo hablando. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Muy bien. El Señor Jesús dice, de todo esto que les narré, de cuando aparezco en las nubes y hago todo eso, el día y la hora nadie se los puede decir. Solo mi Padre tiene el día y la hora exacta. Pero vea que Él dice el día y la hora. Ya todas las señales están. Sabemos que va a haber un periodo de tribulación, un periodo de gran tribulación, que está narrado con muchísimo más detalle en Revelación, en Apocalipsis, y lo vamos a ver después. Sabemos que va a haber señales de oscuridad muy, digamos, magníficas antes de que aparezca Él. Pero Él dice, pero el día y la hora ni se los voy a decir, porque solo mi Padre sabe. Ahora, ¿a quiénes va a sorprender el Señor como ladrón en la noche? Hemos oído mucho eso, ¿verdad? Que el Señor viene como ladrón en la noche, donde nadie lo espera, y eso ha sido algo que se menciona mucho. Pero veamos realmente lo que la palabra nos dice. Leamos Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 5, el apóstol Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Muy bien, vea lo que dice el Espíritu a través de Pablo. Este primer párrafo de arriba se está refiriendo a los que están en tinieblas, a los que no conocen su profecía, a los que no conocen la revelación del Señor y a probablemente los que están engañados. Y este de abajo es para los que están en luz y los que conocemos la verdad. Y vea lo que dice Pablo, el día del Señor va a venir como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos. Como les digo, Él está hablando de los que no conocen al Señor y no están claros y están en tinieblas. Va a venir sobre ellos destrucción repentina. Viene sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero ya vimos, el Señor nos dijo que los que vamos a invocar su nombre, sí vamos a escapar de esa ira. Ya lo vimos en los versículos anteriores. Y vea lo que dice Pablo después. Pero vosotros, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Entonces, eso de que sorprende como ladrón es para los que están en tinieblas. Porque dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso el Señor dio una revelación tan clara, y esa revelación está por toda la Biblia. Está en los profetas, está dicho por boca de Él en los evangelios, y está dicho por boca de Él en cuerpo glorificado en la revelación de Apocalipsis a Juan. Entonces, decir que el Señor viene como ladrón en la noche para todos, eso contradice la Biblia, porque la palabra dice que los que no están en tinieblas, los que no estamos en tinieblas, ese día no nos va a sorprender como ladrón. Nosotros vamos a saber que ese periodo de oscuridad se va a dar después de todo ese
ese gran conflicto que ha habido en el mundo después de la tribulación, y vamos a saber que ya viene el Señor. Y nadie puede levantarse y decir, sí, es mañana, tal día, de tal mes, a tal hora. Pero sabemos cuándo es inminente que va a volver. Ahora veamos con cuáles eventos de la historia comparó el Señor Jesús su regreso. Recuerdo nuevamente, porque yo con esto no quiero generar ningún tipo de temor o pánico, porque no hay por qué. Cuando hablamos de catástrofe, de ira y todo, tenemos que entender que eso es para la gente que ha rechazado al Señor. Pero entonces veamos con cuáles eventos catastróficos compara el Señor Jesús. Ahora, esa catástrofe es para los que lo rechazaron a Él y no quieren nada con Él, están rebeldes a sus mandatos, están rebeldes a lo que Él manda. Veamos Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Suena muy familiar esto, ¿verdad? El Señor Jesús dice, ¿se acuerdan con el asunto del arca de Noé? La gente estaba viviendo su vida pensando solo en las cosas del mundo naturales. O sea, ellos estaban en su situación de comer día a día, vivir el día a día en su trabajo, sin pensar en nada de las cosas del Señor, en todo lo que Él ha revelado y en todo lo que está profetizado. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, nadie se estaba esperando el diluvio. Y probablemente veían a Noé hablar de que venía un diluvio, se burlaban de él probablemente, le decían, Noé, usted es un ignorante, ¿cómo va a creer en eso? ¿Cómo se va a inundar el mundo? Se burlaban, seguían en su vida cotidiana sin interesarse por lo que el Señor le había revelado a Noé. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A quiénes se llevó? A los que están en tinieblas. Y el Señor dice, igual va a ser la venida del Hijo del Hombre. Vamos a leer lo que dice Lucas 17:28, el Señor también hablando. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El Señor dice también, recuerden también, esto es cuando el Señor destruyó Sodoma. Él dice, la gente estaba concentrada en los afanes de su vida y ni siquiera pensaban en el Altísimo, en el Dios eterno. Ellos estaban en sus fiestas, comiendo, bebiendo, preocupados por su trabajo, por hacer negocios, por ganar dinero. Y el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Igual, no se lo esperaban porque estaban en tinieblas, estaban en los afanes de esta vida. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Aquí el Señor está hablando de cómo se va a manifestar. Está, digamos, haciendo una similitud entre estos eventos catastróficos con las personas que estaban en tinieblas. Pero los que estaban en luz, Noé y Lot, no sufrieron esa ira del Señor, porque ellos sabían lo que venía y ellos le eran fieles al Señor y conocían lo que iba a venir. Es correcto entonces que estemos desinteresados en el tiempo del retorno del Señor Jesús. De todas maneras, nadie sabe el día ni la hora, eso dice la palabra.
Y esta pregunta la pongo porque obviamente ya con lo que hemos hablado ya, pues ya saben que la respuesta es no, ¿verdad? Que no es correcto que estemos desinteresados. Sin embargo, yo lo he escuchado de muchas personas, de muchos creyentes que dicen, no, es que hay que preocuparse por predicar el evangelio y nadie sabe cuándo viene el Señor, entonces no es importante eso no hace diferencia. La Biblia dice todo lo contrario. Leamos Mateo 24:42, lo que dice el Señor Jesús. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor dice, velad, porque ustedes no saben con certeza cuándo viene. Saben las señales, ya no están en tinieblas, pero velen. El término velar, del griego gregorreo, y ese término significa poner estricta atención, estar vigilante, activarse. O sea, el Señor está diciendo, pongan estricta atención, estén vigilando y actívense. O sea, despabilense, como decimos nosotros popularmente. Eso es lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Estar en esta actitud ante su venida. Ya conocemos la profecía, conocemos las señales, vamos a profundizar en toda la parte de las señales en Revelación y Apocalipsis, pero vean lo que el Señor nos dice. Pongan estricta atención. Veamos Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Igual, el Señor dice, estén preparados. Es enfático. Leamos Marcos 13:35. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Bueno, igual aquí el mismo término gregorreo, velad, ¿verdad? Y vean que el Señor lo que habla es como del momento específico. Él dice, ustedes no saben exactamente a qué hora es, y cuando anochece, o a la medianoche, o el canto del gallo, o en la mañana. De todas maneras, todo eso, va a haber un periodo de oscuridad y ustedes no saben qué momento viene. Entonces, estén velando, actívense, estén estrictamente poniendo atención a las señales para que cuando venga, no los haya durmiendo. Leamos Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Vean qué importante lo que dice el Señor acá. Tengan cuidado que vuestros corazones no se carguen, o sea, no estén concentrados en glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Esto es muy importante porque el Señor aquí está diciendo, los que están preocupados, bueno, en primer lugar, por estas cosas, de estar en fiestas, en una pura fiesta, por decirlo así, y están preocupados no solo en eso, sino en los afanes de esta vida. ¿Qué son los afanes de esta vida? Solo estar pensando en cómo voy a trabajar, qué voy a comer, cómo voy a tener recursos, qué cosas materiales quiero tener, en ese estado en automático que muchas personas viven. Se levantan, van al trabajo para producir recursos y dinero, para comprarse cosas, van a la casa, se duermen y al día siguiente están en lo mismo. Esos son los afanes de esta vida. Ahora, yo no estoy diciendo que eso sea malo. O sea, lógicamente nosotros tenemos una vida
Hay que trabajar para ganarse la vida mientras estemos en esta era y hasta que el Señor vuelva. Pero el problema es estar solo en eso y dejar de lado toda la palabra, toda la profecía, toda la revelación. Porque el Señor dice que el que esté así, el que esté en negación diciendo, no, es que a mí no me interesa, ya yo creo en el Señor, conozco el Evangelio, algunos hasta dicen, yo ya soy salvo por lo que le enseñaron, y no me interesa saber cuándo viene. A mí lo que me interesa es seguir en mi trabajo, seguir produciendo dinero, seguir haciendo negocios y pasarla bien. De todas maneras, ya yo soy salvo, dicen algunos. El Señor dice, los que estén así van a estar desconectados. Y les va a pasar probablemente que venga y los sorprenda como ladrón en la noche. Venga de repente. Y ya vimos que esa no es la idea de que nos pase. El apóstol Pablo dice, ustedes no tienen que estar en tinieblas para que ese día los sorprenda como ladrón en la noche. Entonces veamos lo importante que es estar atento, conocer la palabra, conocer esas profecías, porque eso es lo que importa. Para las personas que amamos al Señor, no hay nada más maravilloso que pensar en su regreso, porque ya hemos visto lo que Él ha prometido y todas las cosas tan increíbles que vienen para los que le han sido fieles. Porque ¿cuál es la gran recompensa que Él nos dice? Apocalipsis 2:17 dice, el que venciere heredará todas las cosas. Él nos va a heredar el reino. Por eso la palabra dice que heredaremos el reino. Él nos va a heredar las cosas. Él nos va a poner en puestos importantes. Por eso dice que vamos a gobernar con Él y vamos a ser reyes y sacerdotes. Los mansos heredarán la tierra, dice la palabra. Y el Señor dice, el que venciere heredará todas las cosas. Yo voy a ser su Dios y Él será mi hijo. Pero, vea lo que dice la palabra también, para irlo pegando con lo que hemos visto. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, la palabra nos dice, ese reino que vamos a recibir, esa herencia que se nos ha prometido, no la podemos heredar en este cuerpo que tenemos actualmente, en este cuerpo corruptible mortal. Para poder heredar ese reino que es incorruptible, tenemos que ser incorruptibles. O sea, estar en ese cuerpo incorruptible. Y vea lo que dice 1 Corintios 15:53. Porque es necesario que este cuerpo corruptible, esto corruptible, se vista de incorrupción, se vista de ese cuerpo incorruptible. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ahora que hemos entendido tantas cosas, podemos entender de qué está hablando Pablo aquí. Porque si nosotros no comprendemos este concepto de que el Señor nos prometió resurrección o transformación en un cuerpo incorruptible, leemos esto y no comprendemos de qué está hablando el apóstol y qué está hablando el Espíritu a través de él aquí. Entonces, entendemos que la gran promesa es heredar el reino que el Señor va a venir a establecer. O sea, nosotros vamos a ser parte de ese reino, vamos a ser parte de ese gobierno que el Señor establece, le vamos a ser siervos a Él. Pero Él promete que vamos a ser importantes. Por eso el Señor dice que los últimos serán los primeros cuando Él vuelva. Pero vemos que esto, para que sea posible, los que van a heredar ese reino tienen que ser incorruptibles e inmortales. Y eso es el cuerpo que Él nos prometió dar. Por eso el próximo estudio se llama así, del cuerpo mortal al cuerpo incorruptible.
vamos a comprender mejor, con detalle, cómo es ese cuerpo incorruptible que el Señor nos ha prometido. Vamos a entenderlo viendo cómo era el cuerpo del Señor cuando Él resucitó, porque Él resucitó en ese cuerpo incorruptible. Por eso la palabra dice que nosotros vamos a ser como Él es. Y vamos a también hablar un poco de qué habla la palabra de cuando sucede la primera muerte, o sea, cuando este cuerpo corruptible muere, qué pasa con el alma y el espíritu hasta que sea resucitado en ese cuerpo incorruptible.